Hola, yo soy Berenice y hoy nos encontramos junto a Educa en Países Bajos, específicamente en Rotterdam, visitando la Universidad Erasmus University Rotterdam. Acompáñenme a verla. Iniciemos nuestro recorrido conociendo un poco de su historia. La universidad fue fundada en 1903 y lleva el nombre de Erasmo de Rotterdam, un erudito y filósofo holandés, quien escribió las nuevas versiones latinas y griegas del Nuevo Testamento. La elección del nombre refleja el sólido compromiso de la universidad con los principios humanistas. Aquí se valora no solo la educación, sino también el pensamiento crítico y la excelencia académica, características que Erasmo personificaba. La universidad funciona como un mini village. Podemos encontrar todo acá, no es necesario ir a la ciudad porque realmente acá tenemos literalmente el housing, tenemos una biblioteca, tenemos donde comer, tenemos donde hacer deporte, podemos ver como áreas verdes alrededor, podemos ver un par de lagunas, incluso vamos a encontrar peluquerías, entonces los estudiantes, si quieren, pueden quedarse acá siempre. Uno de los edificios multifuncionales en el que puedes encontrar de todo es el Pollack Building, ya que tiene aulas, espacios de trabajo, así como diversos servicios, ya sea una agencia para poder conseguir trabajo o el Canon Shop, que es justamente un espacio para que los estudiantes puedan escanear e imprimir cosas. En la actualidad, la universidad está haciendo muchos esfuerzos para poder tener un campus sostenible y tiene este nuevo lema que dice construyendo nuevas perspectivas. Alineado a esto es que tenemos este edificio que se encuentra atrás mío, que se llama Langeveldt, que es un edificio de 6 pisos de altura y cumple con diferentes principios de sostenibilidad, así como de circularidad. La energía para la ventilación de este edificio se produce con plantas de energía eólica y solar. Acá adentro vamos a encontrar aulas, espacios para poder estudiar, espacios para poder trabajar. Entonces realmente la universidad está haciendo diferentes esfuerzos para poder tener este campus sostenible. En los árboles veo gran valor. Ahora conozcamos una de las facultades más prestigiosas de esta universidad. Nos encontramos afuera del School of Economics. Acá los estudiantes van a tener sus clases, además de realizar algunas investigaciones. Alrededor de la universidad vamos a encontrar esos edificios que son para cada una de las facultades, así que dependiendo de lo que estés estudiando, vas a utilizar un edificio más que el otro. La Facultad de Economía de Erasmus destaca por 3 principios esenciales: priorizar la calidad, integrar investigación y educación y adoptar un enfoque económico para enfrentar desafíos del mundo real. Sigamos con nuestro recorrido en Erasmus Plaza. Aquí se encuentra Sanders Building y acá vamos a encontrar diferentes áreas y servicios de la universidad, como por ejemplo la Facultad de Derecho o el Centro de Servicios Estudiantiles. Esta facultad, conocida como Donde la Ley se encuentra con los negocios, ofrece programas interdisciplinarios y busca enfrentar desafíos contemporáneos con un impacto social significativo. Algo súper interesante es que la Facultad de Derecho es la única en toda la universidad que tiene su propia biblioteca. Es por ello que tiene diferentes libros, revistas, así como bases de datos electrónicas. Y todo está relacionado justamente al área de Derecho, entonces las investigaciones de Derecho y todo lo relacionado la podemos encontrar en esta biblioteca. Aquí mismo en Sanders Building encontramos Erasmus Food Plaza, el patio de comida de la universidad. Vamos a encontrar diferentes opciones de restaurantes, como por ejemplo algunos que nos pueden dar kebabs o ensaladas. Es importante que sepas que si bien estamos en Países Bajos, en la universidad vamos a encontrar 15 carreras totalmente en inglés. Es por eso que se promueve bastante que vengan estudiantes internacionales. Esta diversidad en el campus enriquece el aprendizaje y forma futuros líderes con una perspectiva global. Además, la Universidad Erasmus brinda a los estudiantes más motivados la posibilidad de poder participar en un programa de honores. Estos son programas de pregrado específicamente diseñados para aquellos estudiantes que son muy talentosos. Aquí en Erasmus Honor Academy se reúnen los mejores profesores de la universidad junto con estos estudiantes para poder generar un entorno exigente y desafiante. Continuando con nuestro recorrido, visitemos la biblioteca principal de la universidad. Acá vamos a encontrar diferentes libros y materias, sobre todo aquellos relacionados a los cursos que se imparten en la universidad. Además, es un súper espacio para poder estudiar en silencio, concentrarse para trabajos o incluso hacer algún trabajo en equipo. Llegamos al pabellón Erasmus, ubicado en el corazón de la universidad. Y es el punto de encuentro tanto de las personas de staff como de estudiantes. Acá vamos a ver diferentes eventos durante el año y vamos a encontrar un teatro, un café, así como espacios de trabajo y de estudio. Además, si bien los estudiantes lo usan bastante durante el día, también es un gran punto de encuentro después de clase.
Nos encontramos afuera de una de las residencias de la universidad. Si bien la universidad no tiene residencias propias, tiene alianzas con terceros para que los estudiantes puedan conseguir habitaciones. Aquí los estudiantes viven, comen, duermen y estudian. Puntualmente, esta residencia se encuentra dentro del campus, muy cerquita de Erasmus Plaza. Como pueden ver, estoy rodeada de bicicletas. Y esto se debe que aquí en Países Bajos, el medio de transporte principal es la bicicleta. Entonces los estudiantes se van a mover alrededor de la ciudad con este medio de transporte e incluso aquí dentro del campus. Y así comencé mi lento aprendizaje ciclístico. Erasmus Sports se encuentra ubicado en este edificio atrás mío, que es el edificio deportivo del campus. Acá vamos a encontrar más de 50 disciplinas y se organizan diferentes torneos y competencias. Además, vamos a encontrar el Sports Café, donde los estudiantes pueden tomar una bebida o simplemente coger un snack. Tienen un gimnasio completamente equipado y también dan clases como por ejemplo de yoga, de spinning o training. Además, tienen entrenamiento personal y tienen cursos de acondicionamiento físico. En Erasmus Rotterdam, el espíritu deportivo se combina con el propósito solidario. Es por eso que año a año más de 550 estudiantes de la universidad corren por una causa de caridad. Erasmus Charity Run forma parte fundamental de la Maratón de Rotterdam. Acá los estudiantes y el staff de la universidad corre para poder recaudar fondos, ya sea para el fin que tengan ese año, y pueden decidir correr 10 kilómetros o 42. Continuemos nuestro recorrido en Timbenger Building. Acá vamos a encontrar el centro de meditación, un espacio donde los estudiantes pueden venir a reflexionar, a meditar, a rezar o simplemente a pasar un rato en paz luego del ajetreo de la universidad. Acá puede venir cualquier persona de manera individual y no importa su creencia, la idea es que tenga este espacio de tranquilidad y para sí mismo. Ahora nos encontramos en P Building. Este espacio alberga todas las oficinas de las asociaciones de la universidad. Hay diferentes asociaciones a las cuales los estudiantes se pueden unir, ya sean deportivas, de arte, de cultura. Hay en general muchísimas opciones de acuerdo a las preferencias y gustos de cada uno de los estudiantes. Además, estas mismas asociaciones son las que hacen los eventos y las fiestas de la universidad. Al subir las escaleras, nos topamos con Erasmus Building. Aquí dentro vamos a encontrar Erasmus Gallery, un espacio que busca contribuir al entorno intelectual y cultural de la universidad. Van a haber diferentes exposiciones a lo largo del año donde pueden ir los estudiantes, los profesores, así como staff de la misma universidad. Además, vamos a encontrar Senegal Hall, una sala de conferencias y de debates, y aquí también es donde se gradúan aquellos estudiantes de doctorado. ¡Felicidades, Bob Esponja! Ahora eres inteligente. No nos podemos ir sin antes conocer el auditorio o como se le conoce, el aula. Acá es donde van a estar todas las ceremonias importantes de la universidad porque tiene una capacidad para casi 900 personas. Entonces de repente si tenemos una conferencia a la que están asistiendo un montón de invitados o graduaciones o ceremonias de inicio de año, este espacio es donde se van a dar y lo vamos a encontrar justamente a la espalda de Erasmus Building. Muchas gracias por haberme acompañado a visitar el campus de Erasmus University Rotterdam. Si quieren saber cómo pueden ser admitidos a una universidad como esta, no duden en contactarnos y en suscribirse para enterarse de más novedades. ¡Hasta la próxima!